Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los jueves de MAC. Mi nombre es Margot López, soy miembro del Consejo de Exposiciones del Museo y seré la anfitriona de los jueves durante la muestra a 2 metros que actualmente está en el MAC, en el contenedor, en redes y en nuestra página web. A 2 metros fue curada por Adrián Samos, Maya Huracán y Ana Elena Garús, y esta noche tenemos la oportunidad de compartir precisamente con dos de ellas. Solo quiero dejarles algunos comentarios de cómo pueden participar en este espacio en el que podemos sentirnos seguros y tranquilos de compartir todas nuestras ideas, cualesquiera que éstas sean. En su pantalla van a encontrar el espacio del chat en YouTube, en el cual pueden comentar o mandar todas las preguntas que quieran. Yo estaré organizándolas por tema y durante los últimos 15 minutos de la charla de esta noche van a poder contestarlas entonces tanto las artistas como nuestra moderadora de la noche de hoy. Para quienes siempre se les ocurre una buena pregunta después de que se acaba el evento, no hay ningún problema. Siempre se pueden comunicar con nosotros por redes, por nuestra página web. La idea es mantener el diálogo vivo, no cumplir con el horario. Así que no tengan pena si se les olvidó, si quedaron con ganas de preguntar algo. Si durante esta charla se te ocurre que hay un amigo que le gustaría estar viendo de lo que estamos hablando, mándale un chat, dile que entre al canal de YouTube del MAC y de una vez va a poder encontrar la charla para que se una. Pueden entrar. ¿Quieren entrar? ¿Pueden entrar? Como nuestros invitados acá también pueden entrar en cualquier momento. Muy bien, a 2 metros quiero hablarles un poquito de esta muestra. La verdad es que los invito a que puedan ver las obras que están ahí. Es una muestra pequeñita, pero muy, muy interesante. Y Adrián escribió algo muy, muy lindo para la muestra. Nos dice Adrián Samos, el Internet ha venido a cambiar la relación que tenemos con nuestro cuerpo y el coronavirus solo vino a intensificar ese estado. Los artistas de esta muestra revelan una gran atención al cuerpo y las contradicciones que afrontamos. Las reflexiones a las que nos invitan estas obras son el producto de la experiencia de esta pandemia. Fueron concebidas desde el encierro corporal, pero todas abren caminos de conocimiento, comunión, resistencia y liberación. Hemos llamado a la conversación de esta noche Paisajes de Encierro. La moderadora de la noche no es una extraña para quienes han participado antes en los jueves de MAC o han ido a muchos de sus eventos. Adrián Samos es licenciada en Humanidades por Sarah Lawrence College de Nueva York, con estudios de doctorado en Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Junto a Alberto Walde fundó la revista cultural Talingo. Tal vez Talingo apareció antes de que muchos de los que nos están viendo hubieran nacido. Talingo ganó el premio Príncipe Claus de Holanda en el 2001. Adrián también preside ARPA, la Fundación ARPA, una ONG que promueve la cultura y el arte contemporáneos, y la casa editorial Sarivo. Codirige el proyecto de arte y educación radical La Escuelita, en conjunto con Humberto Vélez. Es miembro del Consejo de Asesores de la Fundación Cisneros Fontanals y del Consejo de Exposiciones del MAC Panamá. Ha escrito y publicado montones de ensayos, manuales de aprendizaje, libros sobre arte, historia y literatura. Es autora, entre otros libros, de Divorcio a la Panameña y es la editora de Pedagogía Radical, el arte como educación. También ha curado exposiciones en Latinoamérica y España, y las más recientes han sido, tal vez algunos de ustedes las han podido oír, fue Rebeldes, la tradición indivisible, junto a Humberto Vélez en el 2018 en el MAC. Una invasión en 4 tiempos, también en el MAC, junto a Mónica Kuffer y Gladys Turner. Se fue en el 2019-2020, hace poco. Y la más reciente es precisamente A 2 metros de distancia, con Maya Huracán y Ana Elena Tejera. Todas estas que les comenté fueron del MAC. Los dejo ahora entonces con Adrián, que va a presentar precisamente a las dos artistas con las que vamos a estar hablando esta noche. Muchísimas gracias por venir y pónganse cómodos, que lo que viene está súper interesante. Gracias, Margot, por las palabras tan lindas y por estar aquí con nosotros, como siempre, organizando todas estas charlas. Justamente hoy es la última de este programa público específico de la exposición A 2 metros de distancia.
Y quiero abrir con una cita. Yo estoy leyendo ahora las memorias de Stendhal. Y es curioso porque él le encantaba dibujar y pintar, y no pintaba nada bien y dibujaba nada bien, pero era un gran escritor. Entonces dijo algo que en ese momento era revolucionario, porque estaban en medio del neoclasicismo, que ustedes recuerdan el neoclasicismo que empezó en el siglo XVIII, era una fidelidad a la realidad, supuesta realidad de la perspectiva renacentista, todo era como tratar, el esfuerzo era tratar de ser verosímil, ¿no? Ser realistas, pero según unos códigos muy específicos. Entonces, pero él en ese momento dijo una cosa revolucionaria y dijo, no pretendo pintar las cosas en sí mismas, sino el efecto que producen en mí. Eso hoy en día no suena revolucionario, pero lo que sí es raro es que los artistas que dicen que lo hagan de verdad. Y ambas artistas con las que vamos a conversar esta noche es precisamente logran eso con el efecto de que hacen de lo cotidiano algo nuevo y algo extraño. Y eso abre una puerta de conocimiento extraordinaria. Así que queremos, lo que quiero hacer a raíz de la exposición, como ustedes saben, a 2 metros de distancia, ya indica lo que está pasando ahora. Y lo que queremos ver, porque todas las obras que se hicieron en esta exposición actual en el MAC, se fueron hechas durante el encierro radical que todos vivimos en Panamá, que empezó en marzo y duró como 4 meses. Un encierro de verdad, todavía estamos en pandemia, todavía estamos bastante refugiados en nuestras casas, pero eso sí fue un impacto. Cómo los artistas vivieron ese impacto y lo tradujeron en sus obras, es lo que queremos ver. Así que vamos a tratar de hacer una conversación muy fluida entre las tres, porque ambas conocen la obra de la otra, y de esa manera ver el antes, el durante y un poquito del después, digamos, todavía en pandemia, pero ya un poquito más liberados de ese encierro fuerte. ¿Cómo afectó? Porque ambas son muy activas en su trabajo. ¿Cómo afectó ese proceso de exploración de formas y de temas? Y yo creo que nos fijemos sobre todo en el cuerpo, y las dos de manera muy distintas están muy conscientes de su propio cuerpo y de lo que les pasa alrededor. Y y cómo eso se traduce en el espacio pictórico, cómo ese espacio se transformó en ese encierro radical. Veamos para ver de qué manera podemos divisar algunas pistas sobre ese espacio pictórico y su transformación. Momo va a ser, además de parte de esta conversación, la técnica número 1 y va a pasar todas las diapositivas de ambas artistas. De adelante, Momo. Gracias. Hola, gracias por invitarme. Déjame compartir aquí la pantalla entonces. Ok. No sería la tuya La primero. mía primero, ok. Bueno, porque tú eres la artista de la exposición a 2 metros de distancia. Ok, aquí pongo el video primero. Bueno, tú vas a mostrar es que lo que yo le pedía a Momo es que además de mostrar su pintura, muestre otras cosas, que muestre otros medios a través del cual ella se expresa y para también expandir su propia pintura. Así que como tú quieras, sería más bien cronológico, ¿no? Antes del encierro. Ok, si empezamos cronológico, podemos empezar con el video. Yo en el 2018 empecé a hacer performance y este fue el primer video que hice. El primer video que hice se llama Ceremonies y fue lo que inició como una exploración del material, de la pintura. A mí siempre me ha interesado mucho la pintura, mucho más de lo que está en la superficie. O sea, para mí la pintura es el material en sí y estas exploraciones a través del performance me han ayudado a hacer eso, como que la pintura no es solo el vehículo sobre la superficie, sino que también es el objeto en sí, ¿no? Entonces, empecé
con esta performance en el 2018. Y después de esto también empecé a hacer unas exploraciones como de esculturas, de foam. Yo soy una persona que trabaja como de manera muy espontánea, y estas formas yo las cosí a mano. Como que partí todos los pedazos de foam y después los fui cosiendo como que sin ninguna forma en mente, y después las ponía en estos bodies of water, ¿cómo se llama? Como espacios con Sí, agua, piscinas, laguitos, hermoso. latinas. em, En ambos uno ve, digamos que uno ve la carnalidad, ¿no? El cuerpo, ahí está ahí, sí. en la performance, y me encanta cómo te comes la pintura, cómo te vuelves una pintura de alguna manera. Y estas esculturas súper carnales son hermosas, y como son carnales pero a la vez flotan, ¿no? Ujú, Tú dijiste en un texto sobre estas esculturas, ujú, eh, hablabas de que estabas tratando de explorar el sentido de no pertenencia, de ujú. que, cómo te sentías, cómo poder traducir las personas que se sienten que no pertenecen a un lugar, o los seres. Y eso me parece que está muy bien, cuerpos informes, cuerpos eh, que no tienen quizás un lugar donde se sientan seguros. Pues no sé, estoy tratando como de quizás tirar demasiada línea, pero pienso que por ahí va, y son muy raras y muy bellas. Sí, en verdad, muchas gracias. Y también es eso, básicamente, estas formas eran sobre ese sentimiento de no pertenencia y ponerlos en estos espacios donde realmente no pertenecen y cómo interactúan en estos espacios, ¿no? Esa era la base de la investigación, o sea, el cuerpo y el espacio, ¿no? Bellísimo, Gracias. muy divertido. Ujú. Sí, y bueno, después ya pasé a la pintura en sí, me tiré full de lleno y aquí empezó mi investigación de objetos. Y yo siento que ahora leyendo un poquito más sobre el proceso investigativo de Ana Elena, que yo me inspiraba mucho o agarraba mi material para trabajar de las calles. Yo caminaba, cuando estaba en Tallahassee, en los Estados Unidos, terminando mi carrera, yo caminaba y le tomaba fotos a lo que me parecía interesante y lo pintaba, ¿no? Y empezó como esta fijación por objetos cotidianos que la gente realmente no le presta atención. Y eso, así empezó todo, ¿no? Y generalmente objetos externos, ¿verdad? Urbanos, en la calle. Sí, estos todos son objetos en su mayoría urbanos de la calle, casi todos. Algunos pocos eran interiores, porque estos eran sobre objetos que no había en Panamá, pero sí en los Estados Unidos. Entonces, muchos de ellos eran de afuera, los buzones, el Okay. carro del correo, bla, bla, bla. Por cierto, Entonces, la biografía de ambas artistas está en la descripción del video abajo, así que pueden tenerlas ahí y leerlas con calma cuando quieran. Dale. después de esa, ya cuando terminé mi carrera, regresé a Panamá y era el mismo proceso investigativo, como que caminaba por la calle y encontraba cosas. Y bueno, todo el mundo sabe que aquí en Panamá hay un problema de estacionamientos y hay conos por todos lados. Así que así fue como me interesé por estos objetos, y los teléfonos públicos, más que nada era porque hay en muchos lugares, pero realmente como que no se utiliza mucho, pero todavía sí hay algunas personas que lo utilizan. Entonces como que esta serie fue una fijación en eso, en esos dos objetos específicos, en los Ujú. teléfonos públicos y en los conos de la calle, ¿no? Ajá. Um, uh-huh. Y esto fue justo antes de que nos encerraran. Yo regresé en diciembre del 19 y esto fue en marzo del 20, justo antes de la pandemia. Um, Después de que nos encerraron, obviamente ya no podía salir a ver los conos y los basureros y las cosas que me interesaban, y realmente no sabía de dónde sacar mi material de producción. Entonces esta pieza la hice porque me invitaron a un show de Grit Galería que ellos hicieron sobre la pandemia y necesitaba material, así que el día que salí al supermercado
salí y dije, bueno, vamos a ver qué hay. Y que habían motorizados y los conos esos que ponían afuera del súper para hacer las filas y todo. Entonces como que y adentro del súper los carritos de los ASAPs y el apetito, whatever, ahí recogiéndole los pedidos a la gente. Y dije como que bueno, vamos a ver cómo sale. Um, Ajá. Y y este es un cuadro más grande que, los que estabas haciendo antes. sí, estos cuadros anteriores, todos, estos eran 12 por 12 pulgadas, estos también eran 12 por 12 pulgadas y los teléfonos eran un poquito más grandes, 16 por 16. Y este sí ya era más grande. Um, O sea que y, en ah, tiempo de encierro los hiciste más grandes algunos que nunca. sí, sí y no, fue como más o menos, esto realmente también fue como una deviación de lo que estaba haciendo antes, porque antes me enfocaba en un solo objeto, entonces con este empezaron más de un objeto. Ujú. Um, entonces, como que después empecé a ser más chiquitos y después más grandes. Ujú. Ajá, y eso pasó en ese espacio de tiempo, más o menos. Sí, 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 Ajá, sí. interesante que como que multiplicaras. Sí, O tuvieras un hambre de objetos o de salir o de... Entonces, el espacio mismo también se ve como distorsionado un poco. ujú. Y esa, háblanos de esa tela que no parece tela porque no se sabría, digo, hay que verlo en persona, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que después de esta serie, yo me mudé a Panamá y ya yo tenía, bueno, yo soy una persona que se considera resourceful, que como que trabaja con lo que tiene y yo me traje, esta era la sábana de mi cama, esta Ah, sábana de Tallahassee y yo dije, "Ma, me encanta la textura porque o sea, el patrón me gusta mucho las flores y ya yo tenía planeado hacer esta serie con ese patrón y esta pieza me quedó un pedazo de ese patrón y yo dije, bueno, vamos a hacer esta pieza con esto, esto lo tengo eh, y por y te eso dejaste la cama y es donde te acostaste todo el tiempo. todo el tiempo así. La verdad es que también lo quería usar por eso, porque era como una transición del el tiempo que estuve allá al tiempo acá. Sí. También me gusta mucho jugar con el fondo, como que quería hacer algo como con el espacio nativo y las nubes, y después como que qué es el cielo y qué es este espacio que no es nada, pero es el fondo, no sé. Sí, lindo, lindo. Y, no, y la idea de que la naturaleza no es la naturaleza en realidad, sino una tela prefabricada, estampada. Sí, El juego entre lo artificial y lo natural que vivimos todos los días. sí, full. Después de estas piezas me tiré full de lleno en los objetos interiores, ya no podía salir, así que dije, bueno, ¿qué hay adentro? Realmente dije, wow, me encantan, y hice 10 de esos, que son estos que están aquí abajo, ok, obviamente nada más puse dos, pero hice 10, yo dije, bueno, vamos a hacer unos estudios, hice 10 de esos. Y después dije, me encanta esto, y empecé a hacer bombillos, y los abanicos, y las escaleras, y los tomacorrientes, y los carritos de supermercado, y así un montón, porque empecé a estudiar las variaciones de los objetos. Ujú. Y después empecé a poner esos objetos en estos espacios interiores. Y dije, bueno, ahora vamos a hacer los cuartos. Con una ventana siempre por ahí. Sí, con una ventana siempre por ahí, porque quería incluir el cielo azul, que siempre ha sido muy representativo cuando estaba en la Universidad de Panamá, del cielo azul de verano que todo el mundo conoce, Sí. um, y quería incluir el cielo, y quería incluir como un montón de estos objetos que ya estaba estudiando. Y después, por fin, me lancé de nuevo al óleo, hice esta pieza grandota con más objetos. Esta es como una foto como panorámica de un espacio. Sí. Um, y sí, es como esta investigación que tengo ahorita de los objetos, porque realmente el foco son los objetos en los espacios y como muchas acumulaciones o Ujú. como un montón del objeto y mostrar las variaciones. Como, Ujú. Una cómo, repetición de... sí, cómo varían los abanicos, qué hace un abanico, cómo varían los bombillos, qué hace un bombillo. Ujú. Sí. Ujú. Eh, Así Incluso cuando, que cuando lo vuelves a repetir el mismo, ya no es el mismo, porque lo haces. sí, exactamente. Sí. Y también, bueno, esto es lo último que he estado haciendo, que son estos como bodegones
me gustan los objetos y me gustan las botellas, los colores, las texturas, entonces como que me interesa algo. En el caso del bloqueador fue la botella, el bloqueador, el color. En el caso de la pasta, era la pasta en sí. Entonces como que estoy haciendo estos dos estudios, como que estos objetos, no sé si utilitarios, pero estos otros objetos y después estos bodegones con más como objetos de baño, accesorios para cabello. Que tú usas, Sí, exacto, las cosas que están ahí en mi cuarto. cuentitos y toda la cosa. Ujú, sí, así que sí, esa Algo lo es. que estás haciendo, digamos, ahora, como que volviste quizás de nuevo a concentrarte en los objetos y en formatos un poquito más pequeños, ¿verdad? Como algo como volver a enfocarte, pero en la parte doméstica, doméstica. Sí, la verdad es que estoy trabajando ambas todavía al mismo tiempo, pero sí como que hay como un paralelo entre estos otros objetos y lo más doméstico, doméstico y las Sí. cosas que son más como mías, ¿no? Ujú, ujú. O sea que ya de alguna manera ya te adentraste al ámbito doméstico y también te sientes cómoda pintando esa parte también de tu vida. Ujú, sí, sí, Ujú. sí, sí, full. Si Eh, eh, quieres Ana, comparto. Ana, ¿tú quieres hablar un poquito sobre o preguntarle algo a Momo? Sí, hola, ¿qué tal? Me parece súper similar a ambas. Hemos llegado en ciertos momentos a tener como un interés en materiales del día a día y a buscar como una manera de generar una poética que se encuentra como en la belleza de las cosas comunes, ¿no? Y veo como hay algo paralelo a mi obra en ese sentido. Ella usa cosas que están alrededor de su casa como lo que estamos viendo, y yo he llegado a usar el tape azul también, ¿no? Entonces, a pesar de que son objetos completamente distintos, hay algo similar en interés, en ese como interés de buscar como la poética y la belleza en los materiales que a veces no le ponemos atención, ¿no? Ujú, exacto. Todos los días. Uh-huh, uh-huh. Como algo Exactamente, sí. que es cuando te falta, cuando realmente dices, Dios mío, cómo los amo. Exacto. Sí. Y hay cosas como, imagínate, o sea, lo del sunscreen, el bloqueador solar, esa Sí, botella rosada nos recuerda a nuestra infancia, nos recuerda a algo que sí, uno no se quiere poner, pero te lo tienes que poner, el sí. cepillo de dientes. Tú habías dicho algo, me habías comentado algo que te interesaba mucho de Momo. ¿Qué influencias quizás tenía algo así, me comentaste, las influencias de estéticas o de la historia del arte que pudiera tener Momo? Sí, sí, me interesaba saber, Momo, ¿qué artistas recurres tú como constantemente desde que empiezas a trabajar después de la universidad? O inclusive, o si tienes artistas que recurres constantemente como referencia o como referentes en tu obra. Bueno, pensando así, justo cuando empecé a pintar, un referente que me encantó, el artista belga que se llama James Ensor, y era porque a mí me encanta la textura, y encontré algo muy interesante en cómo él trabajaba el retrato. A mí, este es mi segundo amor, el retrato. Sí, y bueno, el segundo, perdóname, el segundo es Matisse. Claro, el color, la intensidad y el flujo de las pinceladas, es algo con lo que yo me identifico. Así que sí. Porque ahora que mencionas lo de los retratos, me recuerda también que lo conversamos con Adrián, ¿no? La manera que yo te conocí a ti fue por Instagram, porque hiciste como esta especie de recopilación de retratos de artistas panameñas y nos tagueaste a todas. Y tenía una pregunta para ti también. Me daba curiosidad, ¿cómo se te ocurre hacer eso y por qué? Lo de recopilar, creo que éramos como, no sé, 15, 20 artistas panameñas, y me pareció maravillosa idea, como yo hubiese llegado a tu trabajo de alguna manera tarde o temprano, pero fue una manera más rápida de introducirte a ciertas personas que no te conocíamos. Entonces me quedé con la curiosidad siempre de preguntarte cómo se te ocurrió hacer eso. Eso lo estaba haciendo porque
Bueno, primero que nada, me estaba practicando el retrato, me encanta el retrato, y estaba como intentando un estilo ahí, algo loco. Y lo otro, la segunda razón por qué lo hice, es porque es muy difícil encontrar información recopilada sobre artistas panameñas. Mujeres, no existe, es un problema, nunca le encuentras información. Y para hacer ese libro, ese librito, yo tuve literalmente meterme en todos lados a poder sacar información y gente, o sea, es muy, 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 muy difícil y eso es un problema, o sea, no debería ser Sí, así, así no es. debería ser así. Sí, es Es verdad. interesante. Es un acto feminista, pues, también, de ¿Sí? recopilar información y darla a la gente. Está bueno. Y Sí, como tú dijiste, Como yo también, dije, ¿no? Una manera como de hacer comunidad también, ¿no? De introducir. sí, Eso me sí. hizo recordar también a que muchas veces, como yo le comentaba a Adrián, ¿no? La gente joven pregunta cómo puedo yo empezar como a exponer a que la gente empiece a ver mi trabajo. Y me pareció una manera muy clever, pues, Ujú, de enseñarte tu obra ujú, a otras personas, ¿no? ujú, y a otras mujeres. Entonces, a veces la gente joven o los artistas jóvenes preguntan qué puedo hacer para exponer. Uno no necesariamente tienes que exponer, ¿no? Eso es una manera de empezar a crear comunidad o amistades dentro del mundo del arte que de alguna manera pueden ser tus referentes o ujú. ayudarte o ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque no es solamente Sí. la gente mayor ayudando a los jóvenes también dan mucho de retroalimentación a la gente Y el mayor. tema también de que el statement también fundamental creo que es las mujeres las que tienen, o sea, la información sobre las artistas son Es, las que faltan más. Eso es Ujú, exactamente, sí. importante. exactamente, exactamente. Yo quería, antes de empezar con Ana, muchas gracias, Nuno. Has dado un pantallazo, pero de breve tiempo. Pero quería, antes de que empezáramos con Ana, yo volví a leer muchas de las cosas que has escrito y has hablado y textos sobre ti y tal. Y tú estabas hace mucho tiempo, dijiste algo que todavía es muy, muy válido para lo que estás haciendo ahora, aunque es muy distinto de lo que estás haciendo, pero que evidentemente sigue un hilo, un pensamiento creativo muy, muy, muy afín a otras obras anteriores. Y voy a sacar algunos extractos de ese texto. Ajá. En un vocabulario lineal y simple. No lo veo tan simple, pero bueno. Me interesa la ambigüedad que surge de esa reinterpretación. Todos queremos entender y traducir el mundo buscando formas e imágenes. Estoy interesada en nuestra necesidad de leer, de interpretar para poder entender y buscar el sentido de las cosas. Darle significado a formas que son y no son abstractas. No trato de esconder nada. Siento que debe haber un significado detrás de lo que vemos. Las interpretaciones pueden ser muchas. Esto permite que el espectador traiga su propia historia, memorias y conocimiento para encontrar un significado de la obra más íntimo y personal. O sea que estás poniendo al final al espectador, al que mira tu obra en el mismo plano que tú. Y eso me parece muy liberador. Sí, a mí me interesa Eso estuvo el plano buenísimo. de cuestionamiento también, ¿no? No de dar yo una historia a la que tú Literal de digas, nada. Pero es maravilloso. Sí. ha sido para mí siempre como mi interés, ¿no? No, no es lo que yo hago, quizás es como siempre hemos hablado, ¿no? La manera en que yo proceso como la información, ¿no? Me Así es. interesa eso mucho más que contar una historia Así es. específica. Así es. Uh -huh. Entonces, bueno, empecemos para ver un poquito. Quise mostrar también tus comienzos, digamos, aunque por supuesto no son tus comienzos, pero la diferencia enorme y los puntos en común que podrían haber con hoy y con ayer. Sí, que me parece curioso, ¿no? Porque ambas empezamos también con un interés al cuerpo, ¿no? Mi obra de pelos era completamente un interés formal en la línea que no sé si se puede, bueno, pronto se va a poder. Sí, voy a compartir. Ajá. Creo que ya. ¿Se puede ver? Ajá. Ah, bueno, entonces tú lo vas a hacer o tú lo vas a hacer. Yo no puedo. Sí. Yo lo puedo hacer, entonces. Listo. Esto es estamos comenzando con obra desde 1995, recién salida de la universidad. Esta es mi parte, bueno, una de las piezas de mi tesis de maestría. Yo siempre tuve interés o inclinación con la abstracción. Por mucho tiempo me interesaba la línea como elemento formal.
y empiezo a utilizar el pelo porque me interesaba como la capacidad perturbadora y sensual que puede tener el pelo, y al mismo tiempo que te puede causar repulsión o espanto, pues también puede aludir a cosas como fuerza, violencia, melancolía, ausencia de cuerpo. Este era tu propio cabello, ¿verdad? Sí, dolor, eran como muchas cosas en un solo material, pues. Era una época difícil en Panamá. Además de que fue una época difícil, ¿no? La época de la dictadura. Post-Noriega, exactamente. Entonces, empiezo a crear toda una línea de trabajo que va en torno al pelo y a la hebra de pelo, como esto. Y eso va en paralelo a mi interés de los inicios de mi carrera con el minimalismo. Siempre he tenido un interés, como decíamos anteriormente, ¿no? En no contar historias. Me interesaba también como el uso del material y aislar y hacer muchas... Ahora, un poquito, Momo, vuelve, a la vez vuelve la metáfora del cabello, del pelo humano con la agresividad y la violencia, porque estos son bastante agresivos, ¿no? Y hay esa interesantísima contradicción entre el cabello, que es algo frágil, y esta violencia ahí clara en esta y además, como decía el título de una exposición de Gerardo Mosquera, estás pervirtiendo el minimalismo a la vez, porque el minimalismo es nada, ¿cómo es la cosa? Es lo que tú ves, ¿no? Es algo que no tiene referencias, y tú tienes miles de referencias. Exactamente, sí, porque a mí me interesa el minimalismo como forma, de cierta manera. Exacto. Y para de alguna manera hago referencias a historias sin contarlas, ¿no? Pero tampoco rechazo ningún tipo de conexión a sentimientos o a ideas, ¿no? Al contrario. Exacto. Al contrario, creo que lo trato de dejar abierto y que cada persona lo interprete a su propia, pues, manera, ¿no? Sí. Entonces, esta pieza, por ejemplo, sería como ver en un lente macro, como un close-up de lo que sería como el pelo saliendo, pues, del cuerpo, ¿no? Y defendiéndose, un poquito como lo de Reset, de alguna manera. Sí, puede ser. Sí, una defensa a través del interesantísimo. Ahora también. Dale para ver, ¿no? A ver, esta es bellísima también. Luego pasó como por una época que también me interesa pues usar esta misma figura de la hebra, pero claro, uno como artista trata de empezar a buscar como propios lenguajes o maneras de buscar sistemas en tu propia obra para generar una manera de crearlas. Entonces aquí hago estos dibujos o como pequeñas pinturas de blanco y negro, que eso son lijas, papel de lija, que al tocarlo, pues obviamente es muy áspero, al verlo parece como algo que invita a tocarlo también. Es por eso que tu obra no se puede ver así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, sí, mi obra yo siempre he dicho que se ve mejor en persona que en fotografía. Que hay todos estos elementos también nuevamente de evidencia. Nuevamente está ahí, hay una cosa muy clara de la fragilidad que tú tratas de transmitir, la fragilidad humana, y en contraposición con alguien que es más poderoso o más agresivo, y todo lo que eso genera. O de alguna manera buscar como una dualidad también, ¿no? La dualidad. Esa dualidad de ver algo que quizás te invita a tocarlo, pero sabes que, o si lo tocas, pues es completamente áspero. Sí, y con estas formas delicadas, casi como infantiles. Sí, y también tratando de hacerlas de una manera bastante espontánea, ¿no? A veces también surgen ideas maravillosas cuando uno se crea como esas imposiciones de voy a tratar de hacer toda esta paca de dibujos sin pensarlo mucho. Surgir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sí, fantástico. Ok, seguimos para ver uno. Seguir, exacto. Y luego, bueno, esa foto me acabo de dar cuenta que es terrible, pero paso como por una época en la que estoy todavía explorando la línea, pero con... Y en la época en que no tomabas buenas fotos de tus obras. Exactamente. Bueno, y esa era la época de los slides, por favor. Ah, imagínate. Esto es una foto de un slide. Pero bueno, ahí empiezo ya como a pintar
con formatos más grandes, más tamaño de mi cuerpo y que mi brazo pudiese pues abarcar. Y entonces yo creo que eso es como el comienzo de todo lo que de cierta manera estoy haciendo ahora, ¿no? Y que a pesar de que es muy expresiva, así como una abstracción, es decir, tienes esa abstracción expresiva que ahora no pareciera a primera vista, pero sigue siendo un abstracto expresivo y no, digamos, tipo Barnett Newman o algo así, sino más bien de la línea de un Pollock incluso, pero por supuesto no tan machista. Sí, no era nada machista, sino digamos que algo más como, no sé cómo decir, hasta incluso... Bueno, porque esta obra en verdad va después de otras que había hecho anteriormente que iban más ligadas o más cercanas a las que acaban de ver de pelo. Ajá. Todas con pintura roja, como tratando de aludir un poco a la sangre diluida, ¿no? Entonces de esas paso a esta, ¿no? Ya empiezo como a dejar la sangre a un lado y ahí estoy de vuelta en Panamá a ver como los colores ocres y la tierra y etcétera. Y menos literal, pero ahí están los fluidos, de alguna manera se siente. Menos literal, pero hay algo de fluidos y un interés como consciente de mi parte que quiero hacer ver que parezcan pues fluidos. La línea. Que acuda al cuerpo, exactamente. Ok. Seguimos, Momo. Gracias. Esta es una de mis obras, que yo siempre lo digo, que es una de mis obras preferidas del mundo entero. Explícanos un poquito sobre esa. Y nuevamente, así como me recordó Momo esas hermosas esculturas de foam, transmitir ese no pertenencia a ciertos espacios y lugares y sociales. Esto transmite nuevamente la fragilidad humana expuesta al poder, ¿no? Porque uno caminaba en ese espacio y ¿qué pasaba? Y cuenta un poquito eso. Bueno, esta pieza la hago en una residencia que hice en Santa Cruz, en Bolivia, kilómetro cero se llamaba, y era organizada por el Triangle Arts Trust. 20 días en esta finca creando obras, o una obra o varias obras. Y yo decidí usar esta caballeriza y alterarle las paredes y cerca de todo bloque, ¿no? Sí, exacto, cerca de la finca donde estábamos haciendo la residencia había una fábrica de bloques. Entonces se me ocurrió hacer el piso, transformar completamente el espacio y hacer el piso con estos especie de bloques blancos de yeso y ponerle yeso que caía, si se ve toda la parte pintada, como el líquido blanco que como de cierta manera pintaba como las paredes, ¿no? Sí, es una partes tenían como unos volúmenes que salían, la foto no es la mejor. Yo decido como cerrar la ventana para crear como un ambiente más como cerrado. Y ahora que lo pienso, tienen algo con la obra de ahora y no lo había realizado hasta hoy. Entonces uno estaba forzado a entrar por un lado izquierdo o el lado derecho y apenas cruzabas, pues se rompía con el peso de tu cuerpo a donde tú pisabas. O de repente no. Suave que pisara, pues tendía porque el yeso es muy frágil, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo hice obviamente a propósito, ¿no? Algunos eran más gruesos, otros menos, y pues al final del día fue muy curioso porque todo el mundo tomó más o menos el mismo trayecto adentro del espacio. Entonces, no dañarlo todo o algo por el estilo. Y quedó como una marca, como un semicírculo, porque todo el mundo que entró más o menos por el mismo lugar. Pero entonces ahí también se ve una vez más como mi interés con el minimalismo, ¿no? Sí, como los bloques en el piso, y bueno, y ahora años después yo siento que también estoy usando como también en la cuadrícula, y desde entonces, que esto es de 2002. Ajá, exactamente. Cuadrícula también, ¿no? Sí, exacto. Aunque claro, la cuadrícula de esta es mucho más orgánica, ¿no? Claro, obviamente, sí, con otra intención también. Ok, vamos a ir, porque esto es bellísimo. Ahora que arrancaste con otra dirección, aunque está la hebra del pelo todavía, ¿no? Exacto, impresiones digitales en papel autoadhesivo. Esto es ya llevar como mi interés por el pelo y la línea a otra dirección. Ahora es pelo de caballo.
y entrar con una cámara. La fotografía entra en acción ahí ahora. Un lente macro con una cola de caballo que tenía y como tratar de entrar a la cola de caballo y ver cómo yo puedo hablar sobre la abstracción, pero desde un material orgánico y que te hace pensar si es alambre, si es pelo, si es hilo, si es cuerda. Entonces me interesaba un poco como jugar un poco con eso y de la misma manera también como la composición que hace como una especie como de S, ¿no? Que va desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, ¿no? Bellísimo. Y muestra otra. Que en el fondo es la misma imagen pero invertida, ¿no? Y luego empiezo a utilizar estas fotos de pelo de caballo, pero como a intervenirlas con el gran descubrimiento para mí en esa época, el Photoshop. O sea que había un proceso, esta es lindísima también. Un mundo nuevo, ¿no? O sea que ahí está el Photoshop, está primero la foto que le tomas a las hebras o el cabello. Entonces, intervenidas en Photoshop, exactamente. Entonces, por ejemplo, esta tiene como... ¿Y esta pintura, eso es pintura o una vaina digital? Editada en Photoshop, sí. O sea que esto no lo pintaste tú o sí lo pintaste. No, lo pinté pero en Photoshop. Ok. Entonces, esas fotos... las cosas fuera de foco, la cosa como todo a mí me encanta. Borrar ciertas partes y ciertas no, ¿no? Y esta, por ejemplo, es de un 100 centímetros por 147, por ahí. Grandota. Y esto es de 50 por 40. Entonces, a mí siempre también me ha gustado trabajar en más que nada en formatos más grandes. Esto es otra intervención también con Photoshop de las fotos del pelo de caballo. Y ahí saltamos a esta pieza que ya es 2000, creo que esta es 2015. Hay como un leve salto en mi trabajo, pero aquí empiezo ya a trabajar más cercano a lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y esto es una obra acabada? Esto es una obra acabada. Mira tú qué interesante, o sea, cómo a propósito dejas el tape, ese tape es el tape, ¿verdad? ¿O es una...? No, está pintado. Está pintado, qué interesante. Sí. Algo como el elemento de trompe l'oeil, ¿no? Totalmente. Y aquí estoy empezando a trabajar con el collage, ¿no? Como escoger ciertas cosas que encuentro en revistas, siempre en revistas. Es una especie de álbum que empiezas a armar con formas y cosas de revistas, ¿verdad? Cosas, imágenes, esquinas de cosas que me llaman la atención y empiezo como a formar todo esto en papel primero. O sea, que agarras, recortas miles de revistas y lo vas poniendo como un collage. Exactamente. Y ese collage se vuelve autoimpongo, tratar de imitarlo lo más cercano posible en pintura a lo que yo tengo de la revista. Los colores y todo, ¿no? Entonces, súper. Como una vez más es tratar de agarrar estos elementos que encuentro por allí. Ahora, cambio drástico, definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que fue menos drástico, sí, porque aquí hubiéramos visto todo de uno al otro, ¿no? Eso, claro, pero sí, aquí lo vemos. Sí. Y esto me encanta cómo empiezas de repente a incorporar, esta es una etapa en la que estás en forma de equilibrio delicado, casi como acrobático, y me encanta estos cambios de escala, estas figuritas figuritas como que hay y que muestran también la textura de la pintura, porque eran como bien grueso, muy impasto. 2015, esta pieza es 1,80 m por 1,80 m, y entonces, pues me interesa eso, ¿no? Seguir también con el tema del material, de poner algo de pintura para que haya como un juego con eso, y luego también aquí empiezo a usar el tape. Me doy cuenta que lo puedo como utilizar como otro añadido de collage. Ahora, perdón, ¿ahora sí es el tape o no es el tape? Ahora, anteriormente también, siempre lo uso de verdad. O sea, lo usas, pero después lo pintas, ¿no? Lo pintas y no lo usas, digo, todavía de manera física. No, de manera física no, todavía no lo uso de manera física. Ok, pero me encantan esas figuritas chiquititas, y porque esas figuritas chiquititas son las que son las más gruesas.
Hay un cambio drástico de escala, pero son las que tienen el impacto ese de la pintura, ¿o no? Bueno, y yo siempre lo he usado, de cierta manera, yo siempre he tenido como, hablando de artistas que uno recurre, Cy Twombly para mí siempre ha sido como un artista que yo he recurrido siempre en mi trabajo desde la universidad hasta ahora. Wow, qué maravilla. Y muy distinto de ti, pero lo Sí, has incorporado súper. pero ahí hay algo como de esa, la materialidad, ¿no? Ajá, ajá. Cosas muy puntudas que uno escoge a dónde ponerlas y cómo. Qué interesante. Bello, me encanta. Seguimos rápidamente. Este se llama Estudio para una palmera. Estudio de una palmera, perdón. También un 80 por un 80 y también este creo que va antes de lo que estamos viendo ahora mismo, no están en orden. Esto es 2000, creo que, no recuerdo, creo que 2000, por aquí lo tengo apuntado. Bueno, el punto es que a veces agarro cosas, me obsesiono con una imagen y por ejemplo en este era una palmera que había visto en blanco y negro y entonces una vez más me pongo el ejercicio de ver cómo yo puedo tratar de imitar la palmera sin que se note que es una palmera. El movimiento de la palmera, la forma, y está ahí. Uno como busca, como dije anteriormente, ¿no? Como sistemas dentro de la propia obra para generar como otro contenido también. Ya dice Margot que tenemos que ir un poquito más rápido. Vamos a movernos un poquito. Mira esa maravilla. Esto es más reciente, en Diablo Rosso, imitando los tapes que cuelgo en el estudio cuando... O sea, que han invadido todo ya. Ahora han invadido todo, exactamente. Esto es vinil pintado y son como... pose y cosas así. ¿Lo llamas de alguna manera? Qué bueno. Dice Margot que de todas maneras está súper entretenido. Ya lo vi, gracias. Rápidamente seguimos a los próximos. Esto es bien radicalmente distinto, pero me encanta porque nuevamente ahí traes esa voluntad de tridimensionalidad y la materia, lo físico que necesitas también en tu pintura y en tu pensamiento. Claro, hombre, también tratamos de ir rápido con la cantidad de obra, ¿no? No puedo hacer como todo un slide. Correcto. Tú y yo de escoger, creo que lo que más representativo veíamos que el apuro. Seguimos con el próximo para ya acabar. Y bueno, estas son obras ya más del 2016, es más a lo que estoy haciendo ahora. Ya se carga bastante más el espacio, ¿no? Exactamente. Y esto, mira, de nuevo, que es divertido. Ahí sí ya está con el tape full. Full tape azul, pero esto es aluminio que yo moldeo, tratando de imitar los tapes que tengo guindados en las paredes de mi estudio. Entonces, de cierta manera, es como hacer un bodegón o imitar como si fuera, como imitar algo que yo estoy viendo y copiarlo, pero con un material que generalmente no le hubiésemos puesto atención. Me encanta lo del bodegón. Bueno. Yo lo veo así, ¿no? Como de cierta manera, ¿no? Sí. Y esto es una cortina que hice también hablando con mi interés que, como he dicho, siempre ha sido la línea. ¿Cómo puedo yo usar la línea en un espacio que parezca también el tape, pero que sea moldeable? Ajá, me encanta, la cortina esa. Perdón, ¿cuál es el material? ¿También es el material? Las cuerdas son cuerdas que se usan para hacer persianas de madera o persianas estas de metal. Claro. Y luego los otros son viniles pintados, intervenidos, pues pintados y cortados al ancho del tape. Chuleta, ¿te acuerdas de la obra que hiciste para el MAC, para la exposición? Ajá, exactamente. Esa obra ha venido muy bien aquí ahora, pero bueno. Sí, exactamente. Bueno, esto es Untitled en Miami y dos piezas sobre pintura y la que está en el piso, que es como la imitación como la idea de ver el tape enrollado. Buenísimo, ahí metido, buenísimo. Un poco inspirado en la obra de Carol Andre también y el minimalismo. Cierto, que es que claro, tú transformas tanto ese minimalismo que a veces es difícil de hacer la conexión, pero efectivamente cuando lo dimensionas y lo ves, ahí está totalmente. Exactamente. Y ya estas son piezas como más recientes y bueno, yo creo que ya podemos como seguir con la conversación y un poquito más para ver. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Qué linda. Esto son unos pequeños dibujos que hago como de la reinterpretación de lo que sería el tape
Y el azul, el azul de tus fondos proviene directamente también de esa. Exactamente, el azul proviene exactamente del... No es, digamos, mira, para comparar pues con el logo, el típico, pues, digamos, esa sed de sublimidad, o lo sublime de muchos artistas hombres, ¿te acuerdas de Yves Klein con ese mismo, casi ese mismo azul? Ajá. Suyo viene de lo cotidiano, no viene de ningún afán de sublimidad, de nada de eso, digamos, de esencialidad platónica, sino que viene de algo que tú usas todos los días, que te parece lindo y el color que tú manejas. Así que me parece que también nuevamente bajar esas expectativas, eso es lo que tú haces también a la vez rehacer lo cotidiano a tu manera. Claro, porque en estas piezas lo que hablan un poco es de la construcción y de la locura de la ciudad, de lo urbano, ¿no? Sí. Bueno, mira. O vistas de los edificios, de la construcción. Interpretación de eso, de lo que yo veía todos los días cuando iba al estudio. Ok, wow. Como estas, por ejemplo, ¿no? Sí, para más full. Hacer como un mapa aéreo o... Ajá, interesante. La configuración de la ciudad. Muy caótico, efectivamente. Entonces ahí empieza a sacar la retícula. Aquí empiezo a sacar. De manera bastante suave y sutil, ¿no? Como viendo de cierta manera los mapas también, ¿no? ¿Esas rayas, de alguna manera, refieren al cabello o estoy inventando? No, para nada, no. Son más como agarradas a lo del tape azul. O sea que lo del cabello desapareció full, tú dirías. Sí, yo pienso que esas cosas siempre salen de alguna otra manera, ¿no? Okay. Sí, vamos a ver. Esto me encanta, es un logo. Y el color y la sombra, como lo veo como distinto de otras cosas. Sí, porque también a veces puede pasar eso porque los recortes, depende de los recortes que tengan en el momento. Ajá, me encanta. También me interesa eso, ¿no? Como hacer una abstracción que sea incómoda, que no sea cómoda. Sí, sí. Para algún tipo de incomodidad. Sí, sin duda, de tensión, exacto. De tensión, exactamente. Es la palabra que siempre uso. Lindo. Colores. Entonces, esto es más alusivo como a lo urbano, diría yo, ¿no? Me parece edificios, sin querer queriendo, pero sí. O sea que aquí estás realmente en el exterior, interesante, porque estos son ya los años, justamente. Esto es 2018, 2019, y luego, esto es de 2018, creo, 2019, esto también, 2019, 2020. Y luego ya pasamos a la última exposición, que se vuelve todo hacia adentro, como espacios interiores. Sí. Pero está interesante, este es el 2019 y hasta el negro aparece, pero de manera bastante protagónica. Sí, casi finales del último trimestre del 2019 hago esta pieza. Que no la veo como muy característica de tus colores, la veo un poco más... sí, puede ser. Y entonces ahora viene ya la última exposición. La última exposición. Ahora, esta no. Bueno, esta belleza está hecha en una cafetalera, ¿no? Que te invitaron. Una cafetalera, aluminio encontrado adentro de oxidado adentro de la cafetalera y cortado a mano. Hermoso. Y luego soldado para hacer esta pieza también. Esto fue en enero del 2020, antes de la pandemia. Imagínate, una hermosura. Y luego ya... seguimos para ver, bello también. Esto Y bueno, aquí está. Este es el encierro. Esto es el encierro completamente, sí. Y aquí ahí está el grid, pero está la retícula y está una retícula negra ya. O sea que, y muchas de estas obras, si quieren seguir pasando para... está ahí, ¿ya? La idea era como tratar de interpretar como un mundo interior, ¿no? Alusivo a habitaciones, a espacios que ¿no? Por eso el negro también. Sí, del negro y la reja. La reja que obviamente ya no es tanto, no es solo la retícula que te ayuda a organizar el espacio, sino una retícula que te encierra. O una cárcel, ¿no? O las rejas que sí, no solamente protegen, sino que encierran. Exactamente. Así que me parece muy indicativo. Eso no había antes, para nada. Y yo no sé, ¿lo hiciste de manera consciente o era algo como... Consciente.
todo cuando mi exposición entera la hice durante el encierro. El encierro. Ujú. Fascinante. Está Ya, muy bien. ya hablar de la ciudad y de los mapas como que no tenía, de cierta manera, no Claro. era como que hay algo allí, ¿no? Pero quizás creo que Sí, y algo como más estático de alguna manera también. como el tiempo se paró de cierta manera, ¿no? De la oscuridad o de lo que sea. Aquí alguien pregunta algo, ¿por qué en la escultura de la cafetalera no usó el color de sus cuadros, sino el color natural? El color que usó en la escultura de la cafetalera fue a propósito, porque originalmente iba a ser un mural, pero cuando llegué al espacio donde me tocaba pues intervenir, y al ver todas las semillas de café que cambiaban de color desde el verde y las ponen a secar, esta escultura va al frente de las planchas de secado de café. Ah, qué bonito, qué bonito. El color al frente de eso lo encontré como un crimen. Creía que mi trabajo conjugara como con el Esa foto hubiera estado buena, ¿ves? Poner los granos ahí al lado de... Ah, sí, exacto, sí, sí. Y entonces ya terminamos en esa. A ver, no, entonces vamos a ver un poquito lo que... sí, el negro y la reja, o sea, definitivamente hay un cambio allí, y siguiendo también tus... sí, y tratando como bueno, y esto ya es lo más reciente. Esto es ahora lo más reciente, cuéntanos. Y esto está en desarrollo, ¿no? Esto es como agarrar aquellos pedacitos de collage que yo recorto y colecciono, y escoger los que me llaman la atención más que... Como todo un alfabeto. ¿Qué es lo que te dijo Donna? ¿Cómo te dijo Donna Condon? Sí, que le parecía como jeroglífico. Ajá, una especie de código Código exacto. Hammurabi tuyo. Sí. Pero es bellísimo porque esto es como eso, como bloques, de building blocks, pues por lo menos aquí se ven así. Tú dices que son pequeños canvas, pequeños lienzos, con bastidor y todo. Con bastidor y todo. Imagínate tú, qué locura, qué bellísimo. Sí. Entonces, esto es uno de close-up, ¿no? Es como lo que he estado trabajando este año, exacto. Esto es un close-up de uno. Entonces, cuando los ves, también tienen como ese brillo de ¿cómo se llama? Aquí se ven. Como de lo que quiero imitar, ¿no? Del pedazo de revista, ¿no? Entonces, ahora separo los que me llaman la atención, los que recorto, hay unos recortes que me interesan más que otros, entonces los voy separando como estos son para hacer próximos de... Ajá. Gloss, sí. Ajá, y entonces esto tú dices que son trabajos sobre papel que vas a exponer a sí mismo, tal y con papel, si los expones. Sí, exacto. Sí, es un estudio de símbolos. Ajá. Son como de ese tamaño, 10, y son lo mismo que anteriormente, pero en grande. Y ahora tratando también de llevar como el brillo del papel de la revista. Es difícil lograr como... 3-4 días un solo. Wow. Porque tiene que ser bien concentrado el lápiz. Entonces el último es el que tienes detrás de ti. Tengo atrás mío, exactamente. Enséñalo ahí, a ver cuál se ve mejor. Lo mejor. Esa es la realidad. Exacto. Eso es lo que estás trabajando ahora mismo. Es lo que estoy trabajando ahora. Que si te pones a ver, ahí empiezo a ver otra vez la ciudad. Quizás se está moviendo, se está moviendo. Exacto, se está empezando a mover la cosa. Me encanta. Súper. Entonces, nada, esta es una vista nada más de tu estudio, ¿verdad? Que es muy linda, que pusiste en Instagram la última. Esto es una vista de trabajo, ¿no? De el caos. Del caos que uso todos los días. Es más, ahí está como uno de estos naranjitas, es uno de los que estaba anteriormente. Súper. Entonces, Margot ya nos está regañando en serio, así que vamos a abrir algunas preguntas, si hay. Margot ya está brava. A ver. ¿Alguien quiere, hay algo, Margot, alguna pregunta que tú sientas que como no he podido leer? No, ¿por qué en su cuenta? Bueno, las cuentas de Instagram están, Momo tiene un lindísimo website también, así que
Ahí está puesto en la descripción del video todo, y también en la cuenta de Instagram de Ana Elena. Y, y bueno, si les parece, hay algo que quieran añadir o que conversar. Momo, ¿tú quieres hacer una observación, una pregunta que te parezca importante para... Sí, quería, no sé si es como una pregunta o una observación de las piezas de tu última exposición. Me parece súper interesante la variación y cómo haces, como que pones varias cuadrículas de distintos tamaños en un solo cuadro. Como que eso no lo habías hecho antes. Y también incluiste esta que son como los rombos, que parecen como cuadraditos. Y no sé, como que me parece muy interesante cómo empezaste a incluir estas variaciones de cuadrículas en estas piezas que no, o sea, no estaba presente antes, especialmente la de los rombos, porque no sabía si eran como cuadrados, pero en verdad eran como rombitos, entonces, sí. Pero de cierta manera es la cuadrícula vista como... Sí, exactamente. No sé, me pareció tan distinto a lo que tenías pre pandemia. Sí, Bueno, exacto. porque yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me interesa bastante como hacer ese challenge, ¿no? De no autorrepetirme y también de ver que... ¿Qué te rodea? Una idea que se me ocurre y luego tratar de desarrollar en base a esa idea. Dice Gladys, que Gladys pregunta para Ana que en qué momento de tu producción empezó la ciudad a ser tan importante. Cuando viajaba, bueno, cuando cambio de estudio al Casco Viejo, ese trayecto pasando por toda la avenida Balboa y parte de la ciudad todo el día, de alguna manera esa locura de la ciudad. Es como cuando empezaste con el casco. Cuando empecé con el casco, claro, porque hacía el casi commute largo del casco Sí. a mi casa, y eso es un trayecto largo en carro, largo de locura de tráfico, es a lo que me refiero. Pues. Sí, y entonces como siempre tu cabeza está pensando en cómo puedes incorporar lo que estás viviendo en tu obra. Ajá. No, y las rayas azules pueden ser como alusivas a cosas que uno ve del tráfico. Ah, claro, Claro, la raya negra con blanco. Sí, el paso de cebra. Indica como, sí. Exactamente, el paso de cebra, todo eso de alguna manera entra en la obra, ¿no? Y luego en el Casco Viejo también uno está como más consciente de la división de las manzanas, ¿no? Sí. De arriba empecé también de alguna manera a ver como también los mapas del Casco Viejo y de la ciudad. ¿Qué dice aquí? Dice Humberto Vélez, dice, ¿creen que los artistas que su obra contiene, no sé, Margot, ¿tú estás ahí? Creo que la pregunta es si nuestra obra contiene temas feministas y cómo vemos el feminismo en el arte actual. Lo que comenta Humberto, o lo que lo que está preguntando es que si ellas ven que su obra es feminista y que hay muchos tipos de feminismos, que les gustaría que hablara un poquito de eso. Hay distintas generaciones de clase media latinoamericana, estadounidense, feminismos indígenas, negros, feminismo burgués. Quería que hablara un poquito cómo ellas como mujeres ven cómo ven que su arte se inserta o no dentro de esto. No se oye nada, Ana. ¿Algo pasó aquí? ¿Aló? Ahora sí. ¿Me escucharon? Sí. Bueno, yo puedo comentar rápidamente. Yo siento que mi obra conscientemente no es algo que yo abordo conscientemente. Inconscientemente, pues obviamente los intereses a los que uno pues se concentra, pues de alguna manera entran en la obra. Pero conscientemente no es algo que yo hago. Mi abstracción no veo cómo la podemos como ligar al un poco lo podría utilizar como en títulos, ¿no? Quizás. ¿Y Momo? Yo pienso que sí en algunos cuerpos de trabajo. Ya, aparte de
de los bodegones que yo hago, yo también tengo muchos performances y yo también antes, cuando empecé mi carrera en la universidad, abordaba muchos temas sobre el cuerpo de la mujer, sobre mi cuerpo en comparación como con el estándar de la belleza, tanto en Panamá como en los Estados Unidos. Y también estoy intentando con los bodegones que estoy haciendo tal vez como crear, no sé, quiero tener como una investigación sobre los objetos y cómo los objetos, a veces la gente piensa que los objetos género para estas ideas de género y el género binario y por qué algunos objetos rosados son para las mujeres y por qué algunos objetos son para los hombres. Entonces como que quiero empezar a hablar de esas cosas y abordar ciertos temas, más que nada como de género, y también siempre ha estado bastante presente como el cuerpo, y pensando también en las esculturas esas que hacía, un poco como una abstracción de mi propio cuerpo, de mis propios gorditos, de esas cosas, ¿no? Entonces, no Ajá. sé qué tan feminista, pero sí como que abordo temas de la mujer y de género, ¿no? Ujú, ujú. Yo lo veo en ambas, sí, lo veo Yo lo veo en ambas. ambas también, en tus piezas que enseñaste, también en el performance, Mm. tu cuerpo femenino. Y todas sus performances son lindísimos, tienen que meterse a ver, porque son muy variados, pero a la vez tienen ciertos, esos temas que estás tocando, ¿no? Del cuerpo rebelde Ujú, y Bien, de la pintura del cuerpo. hay que, Momo, recuerda que el sábado tienes el... ujú. Sí, puedo plugin aquí rapidito que el sábado voy a tener un curso sobre bodegones, que va a ser realmente para hablar sobre cómo con algunos objetos en tu casa puedes hacer una pieza, no puede ser cualquier cosa, lo que tengas a la mano, con los materiales que tengas a la mano, y voy a hablar un poco de cómo puedes hacer una composición, cómo puedes trabajar con el color, hacer las cosas más divertidas, texturas, patrones, colores, esas O sea, cosas. el tema del bodegón y también cómo transformar el bodegón, o sea, como también, digamos, que se centra en el bodegón y todas las posibilidades que tiene un bodegón, ¿verdad? Claro, Las sí. infinitas posibilidades. Ujú, sí. Me encanta, me encanta. Y eso que tú dijiste también, Ana, que pensar en el bodegón con esos tapes como un bodegón, eso es buenísimo. Sí, yo siempre lo he visto así, yo sé que no, quizás no sé... Buenísimo. O sea, eso sí es una versión expandida de lo que es un bodegón y por qué no. del Pero mismo. No, porque como los imitaba, al sí, verlo, exacto. sentarse ahí a dibujar Es- algo que un escenario que pusiste en una mesa. va a ser un reto, Momo, eso es chévere, de cómo explicar y cómo hacer que los participantes hagan sus propios locos bodegones. Sí, realmente la idea es que sea lo que les interesa, ¿no? Los objetos que les guste, las cosas que les guste, con los materiales que tengan, ¿no? Hay Ahí una, hay una pregunta. Dice, ¿cómo ves la relación entre lo natural y lo sintético? Um, Esto es bien interesante y creo que es algo que he abordado de muchas maneras en diferentes momentos. Lo veo tanto como en mi performance, como trabajo con la pintura, y en las flores. Yo tengo performances donde estoy comiendo flores, eso es un tema que recurre en mi trabajo. También está en las piezas esas que hice de las esculturas, muchas veces las ponía en espacios naturales, algunos sintéticos, pero también en espacios naturales. Y también lo veo mucho en esos espacios interiores que estaba haciendo, interiores y los panoramas, porque eran todos los objetos sintéticos, pero también siempre había como una plantita, siempre el cielo. eh, y yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo yo crecí en Panamá. Yo soy de la ciudad, siempre he estado aquí en la ciudad, pero aún así aquí en Panamá hay mucho verde, y creo que esta dualidad de ambos temas o ambos símbolos, es por eso, ¿no? O sea, siempre es lo urbano, la ciudad, pero también la flora, la fauna, el calor de Panamá, el sol, el cielo, los papos que están por ahí en la calle, las veraneras que obviamente están en el verano. Entonces es como
mi experiencia en mi entorno, ¿no? Y, Sí, que la naturaleza se impone, no importa qué. sí. Buena esa. Otra pregunta para ti. Dice, ese inventario de objetos que tienes que ver en tu obra. Sí, ok, esto es importante. Gladys comenta sobre analizar una serie de variaciones entre objetos parecidos. Y esto lo mencioné, pero muy ligeramente. Y lo que a mí me interesa de los objetos es esas pequeñas variaciones entre un grupo de objetos. O sea, ¿cuáles son los tipos de abanicos que hay? Hay abanicos que son los cuadrados, hay abanicos que son de pie, hay abanicos de techo, hay abanicos que se ponen encima del escritorio. Ok, ¿cuáles son esas diferencias? O si estoy haciendo alarmas de incendio, ¿cuántas variaciones de alarmas de incendio hay? ¿Y cuáles son las diferencias entre todas esas alarmas de incendio? O los bombillos, ¿cuáles son las variaciones de los bombillos? Entonces es como que una fijación realmente en todas estas variaciones y que al final son objetos que están como que tienen un sistema, porque tú ves una alarma de incendio y sabes que es una alarma de incendio. Usualmente son rojas, tienen una luz, pero estas esas variaciones. Entonces es como un interés entre ver el sistema del objeto, qué lo hace el objeto y cuáles son las variaciones entre objetos. Entonces como que es esta investigación de las diferencias y las similitudes entre un grupo de objetos. Interesante. Inventario. Sí, es eso, un inventario. Y lo del sistema, me gusta eso, el tema del sistema. Mónica Puffer también está haciendo una pregunta. Una pregunta, sí, sobre que si conozco la obra de Vicky Sweckham. Sí la conozco. La primera vez que vi su obra fue viendo cuando estaba buscando a las artistas para hacer el librito, que Ana Elena comentó hace poquito en la conversación. Y en verdad, yo veo varias cosas en su obra que informan la mía, tanto como estudia algunos objetos que yo también estudio. Por ejemplo, he visto que ella también ha hecho como algunos tomacorrientes, y es como que, wow, yo también estoy estudiando esos objetos. Y también la utilización de la pintura sobre el papel. Yo realmente no pintaba en papel antes no de la pandemia, antes de mudarme a Panamá. Yo trabajaba siempre en camas. Cuando me mudé, obviamente, era un poquito más accesible el papel, así que empecé a trabajar en el papel. Y cómo ella trabaja la pintura sobre el papel, siento que como que informa mi propio trabajo, ¿no? O sea, es mucho más suelto, las pinceladas son mucho más sueltas, así que sí conozco su Qué trabajo, bonito. me gusta su Mónica, trabajo. qué gran pregunta, Mónica. Me encanta y me encanta también tu respuesta y lo honesta que eres con aprender de personas cercanas, ¿no? Eso no es tan común en artistas. En artistas de todo tipo, escritores, etcétera, y me parece que tienes toda la razón y que hay un vínculo y que has aprendido y te gusta aprender de tu contemporáneo. Y también interrumpo para decir que también es importante como aceptar que a veces artistas en diferentes generaciones tienen intereses en cosas similares sin saberlo. Es un diálogo también, a veces sabiendo y a veces no, y simplemente porque estamos, para usar la palabra de Momo, en un sistema, y somos partes de ese sistema. Así que así como los objetos somos distintos, pero también tenemos cosas que nos unen por estar en un sistema. Y está súper. Yo estoy feliz de esta conversación, gracias por las preguntas, gracias a ustedes por estar aquí y compartiendo tanto. Y he aprendido muchísimo y estoy segura que muchos de ustedes también. Bueno, yo creo que con esto vamos a ir cerrando entonces. Muchísimas gracias. Como les dije cuando estábamos iniciando, o si alguien llegó tarde, si un minuto después de que cerramos esto se les ocurre una pregunta genial, igual la pueden mandar. Está en las redes sociales, está en la página web. Así que por favor no dejen de mandarlas porque la conversación no termina aquí con este conversatorio. Quiero agradecer muchísimo a Momo, a Ana Elena, a Adrián. Ha sido realmente súper rica la conversación. Y quiero agradecer a alguien que no vemos nunca en esto, que es a Gabriel Guandique, que está en los controles. Y en parte hoy también le agradecemos los controles a Momo porque estuvo manejando todo lo que eran las imágenes. Así que
poder a los millennials con la tecnología. Por los que participaron acá, por sus preguntas, maravillosas preguntas, muchísimas gracias. También recuerden que esto, si llegaron a la mitad o si saben de alguien que lo quería ver y se lo perdió, pueden entrar al canal de YouTube y siempre pueden encontrar aquí todas esas grabaciones. Miren las grabaciones anteriores, hay conversaciones maravillosas realmente en el YouTube del MAC, así que los invito a que lo sigan viendo. Si te gustó, y sabes de algún amigo o un familiar que le puede interesar, invítalo a los próximos jueves de MAC. Escríbenos para que te lleguen los anuncios, para unirte al boletín que llega por email y así no te pierdes ninguna. Y dale subscribe sobre todo al canal en YouTube y te va a llegar tu mensaje de que el MAC tiene un live que puedes ver. Antes de despedirnos, quería comentar 3 cositas. Adrián desarrolló un manual de aprendizaje para la muestra de A 2 metros. Si eres un docente, un padre de familia o eres parte de un grupo comunitario y te encantaría poder involucrarlos en esta obra que, les repito, no es la mejor forma de verla en digital porque se pierde mucho el detalle de la obra de Momo, por ejemplo, entre otras cosas, pero la puedes ver y la puedes compartir y puedes compartir también este contenido que está en YouTube. Si te gustaría utilizar ese material, solamente mándanos un mensaje, puede ser por mensaje directo por las redes sociales o por email, por la página web, que ese material está hecho para poderlo compartir precisamente de esa forma. Nos encantaría escuchar cómo lo usan. Finalmente los quiero invitar a este sábado de nuevo al taller de Momo Magallón a las 10 de la mañana. Todavía creo que hay cupos, si no a través de la página web te puedes inscribir. También puedes encontrar el enlace en Instagram. Todavía creo que tienes chance de participar si aún no te has inscrito. Y ya que están en la página web y están buscando estas cosas, los invito a que se pasen también por la tienda. Hay un t-shirt muy chévere de la exposición, pero más importante es que hay un montón de libros y uno de los libros que hay en la tienda del MAC es Mujeres en las Artes. Así que sobre todo las artistas que están escuchando a Momo, y Momo lo dijo al principio, que una de las cosas importantes para ella era conocer otras artistas y lo que hacen las otras artistas panameñas, pues Mujeres en las Artes está en la tienda del MAC, lo puedes comprar online. Nuevamente, muchas gracias. No sé si mis compañeras quieren decir algo más antes de que termine la transmisión. Gracias a ti, Margot. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el arte, por el conocimiento, por compartir y espero que nos estemos viendo muy pronto. Gracias. Bye, bye, bye. Muchas gracias.